Imagina un universo donde el tiempo no sigue una línea, sino que es un entramado lleno de bifurcaciones y secretos ocultos. Piensa en la posibilidad de encontrar un pasadizo en tu propio hogar y verte cara a cara con una versión futura de ti mismo, o topar con una extraña máquina que te permita vislumbrar el mañana con precisión inquietante. ¿Y si alguien, hace décadas, pudo ver una guerra que devastaría ciudades enteras años antes de que sucediera? Es posible que existan dispositivos que permitan observar eventos que ocurrieron hace siglos, o que incluso haya viajeros entre nosotros, provenientes de épocas que ni siquiera podemos imaginar. Número 1. Descubrimiento de un pasaje temporal. Imagina encontrar un túnel desconocido en tu propio sótano. Esto le sucedió a Håkan Nordqvist, un hombre sueco que, en 2006, se dio cuenta de que una tubería en su casa estaba filtrando. Decidió resolver el problema, y al buscar el origen de la fuga en su sótano, notó algo completamente inesperado: un angosto pasadizo que nunca había visto. Llevado por la curiosidad, comenzó a explorarlo, moviéndose con dificultad por el estrecho túnel hasta llegar a una pequeña trampilla. Al abrirla, quedó atónito. Había regresado a su propia sala de estar, pero todo parecía diferente: el ambiente, los muebles, incluso el color de las paredes. Lo que Håkan encontró en el otro lado no fue una simple variación de su hogar, sino algo mucho más impactante. Sentado en un sillón, como esperando su llegada, se encontraba un hombre mayor, con una mirada familiar y una expresión sorprendida, casi tanto como la de Håkan. Después de intercambiar algunas palabras, la verdad fue increíble. Aquel hombre era él mismo, 36 años en el futuro. La conversación los dejó perplejos, y Håkan se dio cuenta de que nadie podría creerle una historia tan asombrosa. Para capturar la escena, decidió usar su teléfono móvil y fotografiarse junto a su yo futuro. La imagen era clara. Ambos hombres tenían tatuajes idénticos en el mismo lugar. Esta historia desató toda clase de teorías. Algunos consideran la imagen como una prueba de viajes en el tiempo. Otros piensan que es una simple coincidencia o una ilusión. Sin embargo, la evidencia estaba ahí, en su teléfono. A pesar del escepticismo de quienes la han visto, la fotografía ha quedado como un recordatorio de un extraño pasaje temporal en su propio sótano. Desde entonces, el caso de Håkan ha sido objeto de especulación y ha inspirado a muchos a pensar que quizás, en algún lugar, el tiempo y el espacio puedan cruzarse de maneras inesperadas, permitiéndonos ver el futuro o reencontrarnos con nosotros mismos. Número 2. Máquina de predicción del futuro. En el 2013, Ali Razavi, un físico iraní del Centro de Invenciones Estratégicas, presentó una creación revolucionaria que prometía algo inédito: predecir el futuro. El dispositivo, bautizado como Ariajek, no era una máquina del tiempo, sino una suerte de ventana hacia los años venideros, capaz de predecir eventos con una precisión de hasta el 98%. Aunque no permitía a las personas trasladarse a través de los años, sí les permitía vislumbrar su destino durante los próximos 5 a 8 años. Razavi explicó que este invento podría ayudar a su país a anticiparse a crisis importantes, como tensiones militares y fluctuaciones en los precios del petróleo. En lugar de utilizar su invento para fines comerciales, el físico deseaba que su creación fuera una herramienta estratégica para su gobierno. Para Ali, el Ariajek representaba la oportunidad de prever situaciones de alto riesgo y actuar en consecuencia. Pero su invento no estaba exento de riesgos. Razavi temía que el dispositivo pudiera caer en manos equivocadas y desencadenar problemas políticos o éticos. Por esta razón, decidió mantener en secreto muchos de los detalles de su diseño. La idea de una máquina que predice el futuro generó controversia, y algunos científicos dudaron de la veracidad de los resultados que Ali afirmaba. Sin embargo, otros apoyaron su visión, viéndolo como un logro tecnológico con un potencial sin precedentes. El concepto de Ariajek desafía la percepción común sobre el tiempo y plantea una pregunta intrigante: ¿podríamos realmente prepararnos para lo que viene si supiéramos lo que sucederá? La posibilidad de conocer el futuro sin viajar físicamente a través del tiempo abre nuevos dilemas éticos y filosóficos, dejando claro que, aunque el Ariajek no transporte a las personas, podría cambiar la manera en que vivimos el presente.
Número 3. Predicción del bombardeo de Hamburgo. En 1932, Bernhard Hutton y Joachim Brandt, un periodista y un fotógrafo alemanes, visitaron un astillero en Hamburgo para una tarea de rutina. Sin embargo, lo que presenciaron ese día desafió toda lógica. Mientras recorrían las instalaciones, un estruendo los sorprendió. En cuestión de minutos, decenas de aviones militares comenzaron a sobrevolar el lugar y a lanzar bombas sobre la ciudad. Los edificios colapsaban y la gente corría en pánico buscando refugio. Alarmados, Joachim decidió capturar lo que ocurría con su cámara, esperando publicar las fotos en un informe alarmante sobre el evento. Sin embargo, al regresar a sus oficinas y revelar las fotografías, se encontraron con una sorpresa. Ninguna de las imágenes mostraba la destrucción ni los aviones. Para sorpresa de ambos, no hubo reportes oficiales de un bombardeo en Hamburgo ese día, y muchos colegas se burlaron de ellos, sugiriendo que tal vez habían bebido o sufrido una alucinación colectiva. Lo dejaron pasar, aunque el evento quedó en sus mentes. Lo más intrigante ocurrió 11 años después, en 1943, cuando la Operación Gomorra dejó a Hamburgo en ruinas por un bombardeo masivo, tal y como Hutton y Brandt habían presenciado años atrás. Más de 40.000 personas perdieron la vida en esta tragedia, y la devastación se asemejaba a lo que los dos hombres habían descrito. Este incidente abrió las puertas a las teorías sobre premoniciones y viajes en el tiempo, y hoy sigue siendo un ejemplo desconcertante de cómo eventos del futuro pueden manifestarse de formas inexplicables en el presente. ¿Pudieron Hutton y Brandt haber vislumbrado el futuro? Aunque no hay pruebas tangibles, la coincidencia de los detalles lleva a muchos a creer que así fue. Número 4. Desaparición de Ettore Majorana. Un brillante físico italiano del siglo XX, dejó al mundo una serie de descubrimientos en física teórica antes de desaparecer misteriosamente en 1938. A los 32 años, Majorana era conocido por su mente excepcional, habiendo trabajado junto a figuras legendarias como Enrico Fermi. Un día, Majorana retiró todos sus ahorros del banco y abordó un ferry desde Nápoles hasta Palermo. Poco después, envió una carta a su universidad disculpándose por cualquier inconveniente que su repentina ausencia pudiera causar. Sin embargo, al día siguiente, cambió de opinión y compró un boleto de regreso. Nunca llegó. Su desaparición se convirtió en un misterio sin resolver, y con el tiempo surgieron numerosas teorías. Algunos creen que eligió una vida de aislamiento para escapar de las crecientes tensiones políticas y sociales de su época. Otros sugieren que pudo haberse quitado la vida, aunque no se encontró evidencia que lo confirmara. Sin embargo, una teoría más intrigante sostiene que Majorana podría haber inventado un dispositivo para viajar en el tiempo y haberlo utilizado para explorar otras épocas donde su trabajo científico tendría una aplicación práctica. Majorana había realizado investigaciones en partículas, que son sus propias antipartículas, lo que dio lugar a los llamados fermiones de Majorana, descubiertos mucho después, en 2014. Su trabajo visionario en física cuántica ha llevado a algunos a pensar que él mismo experimentó con los principios teóricos del viaje en el tiempo. A pesar de los esfuerzos de figuras como Enrico Fermi y del primer ministro Benito Mussolini para encontrarlo, Majorana nunca fue localizado. Su desaparición, rodeada de misterio y genio, continúa fascinando a investigadores y amantes de las teorías de viajes en el tiempo. Número 5. John Titor, el viajero del futuro. En el año 2000, un usuario de Internet que se hacía llamar John Titor comenzó a compartir una historia sorprendente en foros de discusión. Decía ser un soldado del año 2036, enviado al pasado para recuperar una computadora IBM 510, creada en 1975. Según Titor, esta computadora poseía una función especial que los científicos del futuro necesitaban para resolver ciertos problemas de programación en sistemas Unix antiguos. La historia no terminó ahí. John Titor compartió detalles sobre su misión y aseguró que se quedaría un tiempo en el año 2000 para interactuar con su familia y recopilar fotografías. Incluso proporcionó esquemas detallados de su máquina del tiempo y describió una insignia especial de su unidad militar.
A través de sus publicaciones, hizo predicciones sobre el futuro, entre las que mencionaba una guerra civil en los Estados Unidos que, según él, comenzaría en 2004 y dividiría al país en 5 regiones para el 2008. Además, predijo que en 2015 ocurriría una guerra nuclear que devastaría varias naciones. Aunque muchas de sus profecías no se cumplieron, la leyenda de John Titor se mantuvo viva, y algunos creen que sus acciones cambiaron el curso de la historia, evitando esos conflictos. Hasta la fecha, la verdadera identidad de John Titor sigue siendo un misterio, y su relato es uno de los casos más fascinantes de supuestos viajeros en el tiempo. ¿Fue Titor un farsante, o sus advertencias realmente salvaron al mundo de un futuro sombrío? Número 6. Viaje al año 5000. En 2021, un hombre identificado solo como Edward afirmó haber viajado al año 5000 como parte de un proyecto secreto en el que fue reclutado en 2004. En entrevistas y con pruebas fotográficas en mano, Edward relató su experiencia de visitar Los Ángeles en un futuro devastador y completamente sumergido bajo el agua. Según su testimonio, durante su viaje al año 5000, apareció en medio de rascacielos abandonados y cubiertos por las aguas, sin rastro alguno de vida humana en los alrededores. Edward describió con asombro el impacto de ver una ciudad que alguna vez fue vibrante, ahora hundida y desolada, concluyendo que la humanidad había perecido debido a desastres naturales o cambios climáticos extremos. Afirmó que no fue el único participante en estos experimentos, pero sí el único con el valor suficiente para compartir públicamente sus vivencias. Su fotografía, que muestra una ciudad fantasmagórica y casi irreconocible bajo el agua, fue su prueba de que el futuro al que viajó no era una mera ilusión. Aunque muchos escépticos dudaron de su historia y señalaron la borrosidad de la imagen como prueba de su falsedad, Edward mantuvo su postura, afirmando que las cámaras del futuro son muy distintas a las de hoy y que la tecnología utilizada para capturar esa imagen era completamente nueva. La experiencia de Edward ha llevado a algunos a temer que el cambio climático podría desencadenar un escenario similar, transformando el relato de un hombre sobre un viaje al año 5000 en una advertencia para el presente. Número 7. El cronovisor de Pellegrino Ernetti. Un monje benedictino italiano y estudioso del Vaticano sorprendió a un sacerdote en los años 60 al revelarle un proyecto secreto, la creación de un dispositivo que permitía ver el pasado. Este aparato, llamado cronovisor, había sido desarrollado en secreto por un grupo de científicos, entre los que se encontraba el renombrado físico Enrico Fermi. Según Ernetti, el cronovisor no era una máquina del tiempo, ya que no transportaba personas, pero permitía observar eventos históricos como si se tratara de un programa de televisión. El cronovisor estaba compuesto por rayos catódicos, antenas y elementos metálicos especiales, los cuales captaban señales del pasado. Se dice que gracias a este dispositivo, los científicos presenciaron la última cena de Cristo, su crucifixión y otros eventos significativos de la historia. La existencia del cronovisor se mantuvo en secreto durante años, y aunque Ernetti habló de él, las pruebas concretas de su existencia eran pocas. Sin embargo, el sacerdote François Brun, uno de los pocos en conocer la historia, se sintió tan fascinado que decidió escribir un libro sobre el cronovisor. La historia del cronovisor ha sido un tema de debate entre quienes creen en su existencia y quienes lo ven como una leyenda urbana. Para algunos, representa uno de los mayores misterios científicos y espirituales de la humanidad. Ernetti defendió la autenticidad del dispositivo hasta su muerte, afirmando que era real y que el Vaticano ocultaba su existencia. Si es real, el cronovisor sería una maravilla tecnológica que permitiría a la humanidad vislumbrar su pasado como nunca antes. Número 8. Experiencia temporal de Victor Goddard. Un alto oficial de la Real Fuerza Aérea Británica tuvo una experiencia que nunca pudo explicar del todo. En 1935, mientras volaba hacia Edimburgo, pasó por un aeródromo abandonado en Drem, completamente cubierto de hierba y utilizado como pasto para ganado. Sin embargo, al regresar, una intensa tormenta lo desvió de su ruta y lo obligó a sobrevolar el mismo aeródromo. Esta vez, lo que vio fue sorprendente. El lugar estaba transformado con aviones y mecánicos vestidos en un estilo que no reconoció.
Goddard observó 3 biplanos pintados de un llamativo color amarillo y a mecánicos vestidos de azul, en lugar del tradicional marrón. Lo más extraño es que nadie en el aeródromo parecía notar su presencia. Al regresar a la base, contó lo sucedido, pero sus colegas atribuyeron su relato a una alucinación producto de la tormenta. 4 años después, en 1939, los aeródromos británicos empezaron a pintar los aviones de amarillo y a usar uniformes azules para los mecánicos, exactamente como Goddard los había visto en su vuelo. Esta experiencia ha sido interpretada por algunos como un breve vistazo al futuro, un fenómeno de cronovisión, mientras que otros lo ven como una manifestación de los efectos del estrés y las condiciones climáticas en su vuelo. Sin embargo, la precisión de su visión, que coincidió con cambios en la aviación británica años después, sigue siendo desconcertante. Para muchos, el incidente de Goddard es una historia fascinante de cómo el tiempo, a veces, puede mostrarse de formas inesperadas. Número 9. Experimento Filadelfia. En 1943, la Marina de los Estados Unidos emprendió un proyecto secreto conocido como el Experimento Filadelfia, cuyo objetivo era hacer que los barcos fueran invisibles al radar enemigo mediante el uso de campos electromagnéticos. La nave seleccionada para las pruebas fue el destructor USS Eldridge, y se dice que el experimento se basó en cálculos teóricos de Albert Einstein. Sin embargo, el resultado fue mucho más impactante y extraño de lo que cualquiera esperaba. Según los relatos, al activar los generadores de energía, el USS Eldridge no solo desapareció de las pantallas de radar, sino que literalmente se desvaneció de su ubicación en el Océano Atlántico frente a las costas de Filadelfia. La tripulación desapareció junto con el barco y, horas después, el USS Eldridge reapareció, esta vez en Norfolk, a más de 300 kilómetros de distancia. La teletransportación de la nave causó daños físicos y psicológicos a los marineros a bordo, quienes supuestamente sufrieron desorientación y secuelas terribles tras su regreso. La historia del experimento Filadelfia permaneció en secreto hasta 1956, cuando el astrofísico Morris Jesup recibió una carta de un marinero llamado Andrew Furoseth, quien aseguraba haber presenciado el suceso. Esta historia desató la controversia y hasta hoy sigue siendo objeto de debate, con algunos argumentando que es solo una leyenda y otros convencidos de que el gobierno de los Estados Unidos ocultó las pruebas de un experimento de teletransportación. Aunque el experimento Filadelfia no está confirmado oficialmente, su historia inspira teorías sobre viajes en el tiempo, teletransportación y las posibles aplicaciones de la ciencia moderna en secreto. Número 10. El hombre hipster. En una fotografía de 1941, tomada durante la inauguración del puente South Fork en Canadá, un hombre resalta entre la multitud. Rodeado de personas con ropa de la época, este individuo parece vestido con un estilo moderno, lo que ha llevado a algunos a considerarlo un posible viajero en el tiempo. Su atuendo, una camiseta con logotipo, un cardigan y gafas de sol, se asemeja mucho a las modas actuales, lo que resulta sorprendente en una imagen de esa época. La fotografía fue descubierta en 2004 y al ser digitalizada en 2010, rápidamente atrajo la atención de Internet. A los ojos de los usuarios, el hipster viajero en el tiempo, como lo llamaron, parecía fuera de lugar. Mientras las personas a su alrededor vestían con trajes y sombreros propios de los años 40, su apariencia moderna parecía un error en el tiempo. Los investigadores analizaron la imagen y concluyeron que su vestimenta sí podría haber sido posible en esa época, aunque poco común. A pesar de esta explicación, la teoría del viajero en el tiempo ganó popularidad y sigue generando interés. La fotografía es usada a menudo como ejemplo en discusiones sobre la posibilidad de viajes temporales, y aunque la ciencia no ha demostrado que alguien haya viajado en el tiempo, este hipster sigue siendo una figura emblemática para quienes creen que el futuro y el pasado pueden cruzarse de formas insospechadas. Número 11. Charlotte Warburton y el café del pasado. En 1968, Charlotte Warburton, una londinense común y corriente, vivió una experiencia que nunca pudo explicar. Aquella mañana, mientras paseaba por su barrio, decidió detenerse en su cafetería favorita para tomar un café. Sin embargo, al entrar, se encontró con un lugar completamente distinto al que estaba acostumbrada.
Los muebles, el ambiente e incluso la vestimenta de los clientes parecían de otra época, como si el café hubiera retrocedido décadas en el tiempo. Intrigada y un poco desconcertada, Charlotte observó el menú, que también era diferente, y decidió salir. Más tarde, al contarle a su esposo, ambos decidieron regresar al café para ver si la extraña atmósfera seguía allí. Para su sorpresa, al entrar nuevamente, todo había vuelto a la normalidad. El café era el mismo de siempre y nada parecía fuera de lugar. Charlotte trató de convencerse de que se había confundido, pero nunca volvió a ver aquel extraño lugar del pasado. Este incidente ha intrigado a muchos, ya que sugiere la posibilidad de distorsiones temporales en espacios familiares. Algunos teorizan que Charlotte pudo haber vivido un desplazamiento temporal, una especie de fenómeno que la llevó a ver el café tal como era en el pasado. Aunque no existen pruebas concretas de su experiencia, la historia de Charlotte sigue siendo un enigma fascinante y un ejemplo de cómo el tiempo y el espacio podrían, en ocasiones, solaparse de manera impredecible. Número 12. Anuncio de John Silvera. En 1997, la revista Backwoods Home Magazine, de Gold Beach, Oregón, publicó un anuncio peculiar que decía: «Busco personas para viajar conmigo al pasado». No es una broma. Se pagará después del regreso. Lleve sus propias armas. No se garantiza seguridad. El anuncio fue atribuido a John Silvera, un colaborador habitual de la revista, y su publicación generó gran curiosidad entre los lectores. Lo que pocos sabían es que el anuncio en realidad era parte de la introducción de una novela de ciencia ficción que Silvera estaba escribiendo, aunque aún no había publicado. Lo que Silvera nunca imaginó fue el impacto que tendría su anuncio. Miles de personas enviaron cartas, deseando unirse a este supuesto viaje en el tiempo. El caso atrajo tanta atención que, en 2011, inspiró la película independiente Safety Not Guaranteed, basada en la idea de un grupo de personas intentando regresar al pasado con ayuda de un anuncio excéntrico. La historia de John Silvera y su anuncio ficticio ha capturado la imaginación de muchos, demostrando que, aunque el viaje en el tiempo sigue siendo una fantasía, el deseo de explorar otros momentos de la historia es real y poderoso. Lo que comenzó como una simple estrategia literaria se transformó en un fenómeno cultural que aún hoy recuerda la fascinación del público por los secretos del tiempo.